La democracia en República Dominicana está en jaque. La renuncia de Danilo Medina y nuevas elecciones son la solución. La democracia dominicana ya cumplió más de 56 años. Se inició con la muerte de Trujillo, quien solo permitía un partido único, el Partido Dominicano de la Palmita. Ahora está enfrentado a grandes desafíos, porque nunca como ahora los hilos del gobierno la han maniatado tan férreamente para hacerla desaparecer. Hoy está en estado agónico. Precisamente el gobierno en el poder ha querido eliminar a la oposición comprando a todo el que se venda con los mismos dineros de los impuestos e incluso chantajeando a las gentes de la oposición. Esa es la corrupción más sucia y descarada. Dice el rumor público que a un político de la oposición aquí en Asua le sacaron una cuenta de que debía 2 millones de pesos en impuestos, lo combinaron a pagar o aceptaba 5 nombramientos para sus gentes y el no cobro de los compromisos impositivos. Si es que se pasaba al partido oficial, el buen negocio fue aceptado. El gobierno informado mediante los órganos investigativos del Estado chantajea a la oposición y los obliga a servirle. El que se mantiene sin venderse le hacen sentir el peso del Estado mediante el abultamiento de los impuestos a pagar y las sobrevaluaciones del precio de la luz eléctrica. Los negocios de los que no son del gobierno son quebrados sin importar si se pierden empleos. Mi experiencia personal fue que vine de los Estados Unidos e instalé un negocio para vivir de algo. Y la luz que era pagada por mi familia en unos 1,000 pesos mensuales comenzó a llegar sobre 15,000 pesos mensuales. No solo mediante las armas impositivas y los altos costos de los apagones, el gobierno usa mecanismos más deshonestos todavía. Quien suscribe fue invitado a pasar a servirle al gobierno mediante el pago de un sueldo tipo botella. En varias ocasiones, siempre los rechacé. En las ocasiones referí que cuando Balaguer era presidente me habían ofrecido un puesto como asistente del director del IAD o subsecretario de Agricultura y que preferí irme del país y vivir como un exiliado económico en los Estados Unidos, que con una botella me estaban devaluando. El método de Balaguer de comprar a las personas e incluso asesinarlas si no lo complacían ha sido ampliado más descaradamente por los gobiernos del partido en el poder. Estas gentes compran a partidos enteros, mientras Balaguer facilitaba la existencia de una oposición, aunque controlada. El otro hacha prendido que más jalaba se ha convertido en un grupito de empleados gubernamentales que agarran lo que le den los repartidores de lo de todos. La democracia nunca ha funcionado con un partido único. Los Estados Unidos es el primer ejemplo de democracia por varios factores. El primero es la existencia de dos partidos bien diferenciados, el republicano que aglutina a la derecha y a la ultraderecha. Casi todos los industriales de las guerras son republicanos y cuando gana un presidente republicano es un común denominador el quitarle impuestos a las empresas. Dicen ellos que al reducirle los gravámenes a las grandes empresas, estas corporaciones entonces reciben el mejor incentivo para invertir más en su país y así crear más riquezas que generan más oportunidades de empleos para los trabajadores. Todo el mundo sabe que esa premisa no es necesariamente cierta, pero es lo que ellos dicen. El Partido Demócrata, por su lado, es un defensor de resolver los conflictos entre países mediante el diálogo diplomático. Hillary Clinton es la excepción que justifica la regla, pero el Partido Demócrata tiene en su cúpula dirigencial a bastantes cabezas visibles de una realidad a ojo vista. Cuando los demócratas llegan al poder, usan el mismo estilo de gobernar.
incrementan los impuestos a las empresas corporativas y así aumentar el capital social para repartirlo entre los menos favorecidos de la fortuna. Cuando Bill Clinton fue presidente, creó un túnel de dinero que rodaba por las calles de las ciudades de los Estados Unidos. Un taxista principiante podía recoger $100 limpios en 4 horas ininterrumpidas rodando por las calles de Nueva York. O una persona podía en horas de la tarde recoger muebles y colchones de medio uso y poner en sus bolsillos $50 o $100 más. Todos los republicanos como los demócratas mantienen los servicios de ayuda para los que no pueden pagar casa, alimentación, vestido, educación, salud y recreación. Que estos tengan sus necesidades satisfechas. Nunca se les pregunta por sus posiciones ideológicas ni religiosas para que puedan recibir las ayudas gubernamentales. Allí, los pobres llenan los parques en verano asando carnes y bebiendo cervezas. Los artistas cantan en parques, ríos y playas sin importarles si son drogadictos, católicos, musulmanes, boricuas o dominicanos. Amén de que las necesidades colectivas se satisfacen con alta calidad: agua potable, electricidad, educación, salud, servicios sanitarios, así como las calles limpias, pavimentadas y bien iluminadas, representan todos los lujos de una democracia madura en donde no se obtienen los trabajos por ser de un partido político, sino por las competencias profesionales de la persona sin importar religión o nacionalidad. Nuestra democracia se venía fortaleciendo hasta que llegó el PLD al poder. Ahora todos sabemos que los dineros que deben ser para resolver las necesidades colectivas van a parar a las cuentas de la corporación de mafiosos que dirige la cosa pública. Contradictoriamente, cuando Joaquín Balaguer, que era de familia de oligarcas, demostró ser más demócrata que las gentes del PLD, que insisten en llamarse civilizados, de centro izquierda y de orígenes de pobres. Mientras Balaguer existió, se mantuvo el bipartidismo con respeto. Todo el mundo sabe que sus gentes hacían fraudes electorales, pero nunca permitió juegos tan sucios como los que tenemos ahora. Los PLD, sus dirigentes, diseñaron la posibilidad de tener un solo partido, al igual que el hombre que nos manejó con puño de hierro por más de 30 años. El ideólogo fundamental del comesolismo, Dr. Leonel Fernández, ha dicho en varias ocasiones que tienen PLD para manejar al país por más de 40 años ininterrumpidamente. Un partido único tuvo Trujillo y era una dictadura reconocida por todo el mundo, pero ellos no copiaron a Trujillo, copiaron al PRI de México, un narcoestado famoso por sus crímenes múltiples y asesinatos en masa. Mediante políticas planeadas, adquirieron al principal partido de la oposición, el Partido Revolucionario Dominicano, PRD, que representaba las esperanzas de los pobres, mientras que el Partido Reformista Social Cristiano representaba a la derecha neotrujillista. Al desaparecer Balaguer, al no crear herederos de su partido, la democracia se confundió al tener a dos partidos que eran iguales, dos socialdemócratas. Pero los dirigentes del PLD se derechizaron alarmantemente, trazaron políticas conscientes de atraer a la derecha balaguerista y trujillista. El PLD se hizo un partido de ultraderecha muy desinhibido, negocian hasta con mafiosos reconocidos internacionalmente. Luego se concentraron en adquirir al mismo PRD. Ese PRD que en el 2000 le ganó con 1.000.000, casi 600.000 votos contra 797.000 del PLD. Luego, después de ganar en el 2004, desguañangaron a las finanzas públicas y se impusieron en el 2008. Todos saben que Leonel Fernández impuso en el 2008 a su amigo, todos saben que desguañangó a la economía e impuso a Danilo Medina
aterrorizado por las amenazas de que Hipólito Mejía lo iba a meter preso por las corruptas políticas que desarrolló. Luego, Danilo Medina desguañangó a la Constitución. Esas gente desguañangan lo que sea. No tienen el más mínimo respeto por la democracia. Hoy no existe un partido de oposición. El partido en el poder se empeña en que hasta la izquierda dominicana sea como una especie de partido al servicio de ellos. El método de hacer caminar su proyecto antidemocrático ha sido usando las compras de todas las voluntades que se vendan. Ya en los últimos años compran voluntades mediante todos los métodos posibles. En las últimas elecciones nombraron por nominillas a cantidad de desempleados que nunca recibieron sus salarios. Los mantuvieron esperanzados hasta que pasaran las elecciones. Pero lo más grave de todo este proceso ha sido que la ley 275-97 del sistema electoral de nuestro país dice que es ilegal recibir dineros de fuentes externas. El PLD no solo recibió las mejores partidas económicas del financiamiento electoral que garantiza la Junta Central Electoral, sino que se ha demostrado que recibieron dineros de sobornos de la Odebrecht para ganar las elecciones. Esto hace que todo el gobierno sea ilegal. Mientras tanto, se pasan los 4 años siguiendo huyéndole a las gentes que trabajaron para ellos, basados en la esperanza de que podrían obtener un cambio en sus azarosas vidas económicas. Lo que sería el sistema de asistencia americano, aquí son 2 o 3 mil pesos mensuales que recibe casi 1 millón de hogares. El bono luz, como el primero y otros programas de asistencia, fueron creados por gobiernos que no fueron de ellos, pero ellos se dueñan de espacios e instituciones. Como los mismos gatos marcan sus territorios, adueñándose de todo. Felucho Jiménez, un alto dirigente de ellos, dijo que robar no es lo malo. Él cree que lo malo es que ellos no están felices si no exhiben lo robado. Todos deben saber que ellos les regalan penthouse y carros Mercedes-Benz a las queridas. Adueñados de la herencia trujillista, todo lo regalado a los pobres funciona como si fuera una dávida del gobierno y que tiene que agradecerle al partido en el poder. Los que son de la oposición no reciben las ayudas y si las reciben son conminados a abandonar sus posiciones políticas o les son retiradas. El gobierno está informado de cada persona. El gobierno está informado de cada opinión favorable o desfavorable. Usan a las personas de opiniones y a los programas de opiniones y a la mayor parte de comunicadores para ubicar a todo el que disienta del modelo político oficial. El gobierno, mediante sus instituciones y bocinas, asquerosean a los que no les sirven y hacen de cualquier copiador de lo ajeno, un laureado personaje de leyenda. Simplemente a cualquiera que tenga sobrados talentos lo excluyen y lo ningunean y a simple ninguno lo convierten en gran personaje de novelas. Pero con una canasta familiar promediando los 35,000 pesos mensuales, 3 o 5,000 pesos de ayudas no alcanzan ni para una semana de mal alimentar a una familia. Pero los que no las reciben por no ser del partido, definitivamente que están peores. Mientras tanto, el primer partido de la oposición se deja seducir por el gobierno y sus principales dirigentes son más de los intereses del gobierno que de los mismos intereses de la oposición. Ahí es que está la herida más grave de la democracia, que los opositores, gobierno y hasta la delincuencia organizada forman una unidad de propósito bien clara, el reparto del erario público. A los que se portan bien les llega algo del pastel, no mucho para que sigan alando aire y se mantengan en el afán de buscar más. Hoy el bipartidismo es un arreglo musical en donde el presidente mueve la banda y Miguel Vargas Maldonado, Hipólito Mejía y Luis Abinader tocan la misma partitura que el presidente Danilo Medina gesticula.
Todos están envueltos en recibir partes del reparto y mientras tanto el pueblo sin agua, ni luz ni esperanzas, se refugia en las marchas verdes expresando su disgusto con el abandono de sus calamidades. El que el pueblo perdiera sus esperanzas en todos los políticos es la herida del remate de la democracia dominicana. Las marchas verdes constituyen una genuina manifestación del reclamo a la corrupción generalizada y un imperativo a que se castiguen a los que violan la ley. Las marchas verdes exigen un cambio del rumbo que hemos estado llevando, pero también es un rechazo a los líderes tradicionales que se han sumado como corderitos a buscar lo suyo en una corrupción asqueante y generalizada. Los partidos tradicionales y sus dirigentes constituyen un simple entramado o arreglo entre corruptos y corruptores. Sus representantes en el Congreso, salvo honrosas excepciones, participaron en los arreglos y repartos para complacer los arreglos y repartos. El daño que le ha hecho el PLD a la democracia dominicana solo sería cuantificada en su justa dimensión cuando los futuros historiadores estudien el fenómeno de los políticos profesionales y el reparto en la corrupción generalizada que deja el país cada vez más paupérrimo. Los nuevos tutumpotes no solo regalan carros de lujos, se compran los mejores apartamentos en otros países y compiten sus gordas cuentas con las cuentas de los millonarios tradicionales en los famosos paraísos fiscales, mientras el país, las mayorías no tienen agua potable, luz estable, trabajos de calidad, educación gratis e inclusiva, un sistema sanitario colapsado, calles rotas y aceras desbaratadas, las mayorías sin seguro médico ni seguridad social y una delincuencia que no escampa, vive en algo más que la miseria. Algunos dirigentes de esa ignominia de partido único para la corrupción han difundido por las 4 esquinas del país que el partido tiene algunos turpenes que no se sienten felices con lo robado, sino que tienen que exhibir lo saqueado para poder sentirse bien. Los regalos de carros Mercedes-Benz y penthouse de lujos a las queridas son merengues tocados en cualquier esquina. La ostentación de estas gentes del poder por el poder ya se ha convertido en una cultura. Usted puede escuchar a dirigentes medios diciendo que compran leche Milek y las sardinas Paco Fish para alimentar a sus gatos y a sus perros, en un país donde un hogar de pobres con una Paco Fish y una libra de arroz se darían un manjar de lujo. Mientras tanto, el pueblo dominicano ha dado muestras de madurez política y está tirado a las calles desafiando al partido en el poder y a los llamados dirigentes de la oposición. El pueblo va resuelto y sin miedo, desarmado, va exigiendo que los funcionarios y los empleados cumplan con sus funciones de cobrar sus sueldos, que respeten los dineros destinados a solventar las necesidades colectivas de los ciudadanos. Mientras tanto, el gobierno insiste en mantenerse como un cáncer social, manteniendo a Punta Catalina funcionando con una Odebrecht que ha sido expulsada de Ecuador, apresada en Brasil y perseguida en todas las partes donde actuaron, pervirtiendo a las instituciones y sobornando a todo el mundo. Estos políticos actúan como los mosquitos que mientras más sangre chupan, más sangre desean hasta que revientan destruidos por su mismo placer de chupar. Esa conducta generalizada de quererse morir chupando tiene a nuestra democracia agonizando. Muy mala herida de muerte. ¿Qué tiempo nos tomaremos para aprender a servir a nuestro pueblo desde un cargo e irnos tranquilos para nuestras casas, satisfechos del deber cumplido? ¿En qué tiempo podríamos tener a un poder legislativo que fiscalice las propiedades de todos y no permita que a fuerza de dinero se rompan las leyes? Finalmente, ¿cuándo nuestra justicia actuará haciendo que caiga el castigo sobre quien rompa la ley sin importar su posición? Con los 3 poderes corrompidos, la democracia dominicana está en jaque. La esperanza está en el movimiento civilista más espontáneo y civilizado de toda nuestra vida republicana. Civiles de todo el país vestidos de verde, pagando sus propios pasajes y alimentos, se están juntando periódicamente en distintas provincias del país
y a un solo grito vocean ladrón, 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 ladrón. Mientras tanto, las marchas son todo un éxito de multitudes porque una tremenda feria de gente buscando 100 pesos para comer se dan cita en cada una de ellas. Los vendedores de yaniquecas, arepa, aguas en botellas, frío frío, gomitas verdes a 100 pesos para poner en la muñeca, gorras de la marcha verde, camisetas y sombreros son los primeros que llegan a los que llenan a los lugares. Es que en el país hay mucha hambre y lo peor es que se ha perdido la esperanza en todos los políticos de izquierda o de derecha, amén de que el gobierno solo tiene el plan de mantenerse en el poder haciendo el reparto. Lo único que le queda es proclamarse otra vez como el salvador del país, ya que todos los problemas que han prometido resolver se han agravado. Pero algunos afirman que si se está pidiendo el cese de la impunidad, el presidente Danilo Medina Sánchez debería renunciar. Primero, negó que existiera financiamiento externo e ilegal a su campaña electoral y ahora todo el mundo sabe que así fue. Al quedar como un mentiroso que jugó sucio en la campaña, lo más honesto es que renuncie y que se organicen nuevas elecciones dirigidas por el presidente de la Suprema Corte de Justicia y que posibilite un nuevo Congreso y una nueva disposición judicial en la República Dominicana.